Jamás pensé que a mis 67 años iba a sentir que toda mi vida fue un enorme favor que nadie me pidió. Ese día me levanté como cualquier otro, temprano, con dolor de espalda y la cabeza ya cargada de pendientes. Era el cumpleaños de 6 años de mi nieto Noé, y como siempre todo estaba sobre mis hombros. Preparé los dulces, la decoración, revisé la torta, freí los bocaditos. La casa era un desastre y nadie movía un dedo. Roberto, mi marido, pasó toda la mañana sentado viendo las noticias y mi hija Viviana solo aparecía para criticarme o preguntar si había puesto el mantel correcto. Pero yo aguanté, como siempre, porque en el fondo todavía creía que tal vez alguien me iba a dar una caricia, un gesto de gratitud, un simple gracias. Pero no llegó. Durante la fiesta, esa sensación de ser invisible se hizo más y más fuerte. La gente pasaba a mi lado como si yo fuera parte del mobiliario. Yo reponía la comida, barría servilletas del suelo, llenaba las jarras de jugo y nadie lo notaba. Viviana me chistaba cada vez que yo quería advertirle de algo fuera de lugar. Y cuando por fin me senté un momento, entró una mujer que no conocía, como si fuera parte de la familia. Era Diana, esa Diana, la ex de Roberto. Él ni me miró. Solo le trajo una silla, la sentó a su lado y se la presentó a Noé como tu otra abuela. Me quedé helada, mirando esa escena como si estuviera viendo mi vida desmoronarse en cámara lenta. No sé exactamente qué fue lo que me dolió más en ese momento. Si fue la manera en que Diana se acomodó como si la mesa fuera suya, o cómo Roberto la miraba con esa cara que a mí no me pone hace años. O quizás fue Noé, mi nieto, corriendo hacia ella con entusiasmo, gritándole, «¡Abuela Diana!», como si yo no existiera. Me dolió, me ardió en el pecho, pero no dije nada. Me levanté en silencio. Fui a la cocina y fingí que tenía que revisar algo en el horno. Mentira. Solo necesitaba esconderme por un segundo para no ponerme a llorar frente a todos. Volví unos minutos. Después, respirando hondo, y justo cuando iba a llevar una bandeja con empanadas calientes, Noé, sin querer o tal vez sí, me chocó y me tiró encima el vaso de chocolate caliente que tenía en la mano. Me quemó el brazo, me ardía, pero nadie se levantó. Nadie corrió a ver cómo estaba. Roberto solo dijo, fue un accidente. Y Viviana me gritó delante de todos que dejara de hacer un escándalo, que siempre quiero ser el centro de atención. El centro de atención. Yo, que llevo años cocinando en mi silencio, tragándome las lágrimas. Esa frase me hizo más daño que la quemadura. Me fui al baño con el brazo rojo y temblando. Me encerré y me miré al espejo. Me vi como una sombra, el maquillaje ya corrido, el delantal manchado, el pelo recogido a las apuradas. No había nadie más ahí, y sin embargo sentí vergüenza, no por el accidente, sino por haber permitido llegar a ese punto, por haber pasado tantos años creyendo que era normal no ser vista, no ser escuchada, no ser querida. Me eché agua, fría en el brazo y me quedé ahí, sentada en la tapa del inodoro, mientras escuchaba la música de la fiesta afuera, mi fiesta, porque si alguien había hecho todo eso posible era yo. Cuando salí, quise irme, pero no podía. Me frenaba algo, una especie de culpa pegada en la piel. Fui hasta la mesa principal y lo primero que vi fue a Diana ocupando mi lugar. Ni siquiera simbólicamente, físicamente. Ella sentada en mi silla, con mi nieto en las piernas, sonriendo como si hubiera criado a Noé desde bebé. Y Roberto le servía vino. A mí no me sirvió ni una copa en nuestro aniversario de bodas. Sentí náuseas. No sé si por el dolor, por la rabia o por la tristeza. Y lo más absurdo de todo es que nadie notaba lo que pasaba. Yo estaba parada ahí, a menos de 2 metros, mirando cómo mi lugar se deshacía frente a mis ojos, y nadie se dio cuenta. En ese instante, juro que sentí algo romperse adentro. No fue rabia, no fue tristeza. Fue como si se apagase un interruptor. De repente, tudo ficou claro. Eu não era parte daquilo. Nunca fui. Eu era a mulher que limpava, cozinhava, se calava. A que resolvia as coisas quando davam errado, mas nunca era lembrada quando tudo ia bem. E ali estava Diana,
ocupando o espaço como se sempre tivesse sido dela. E talvez, para eles, tivesse mesmo. Talvez sempre desejaram que fosse ela. E eu só era um erro conveniente, uma sombra útil que fazia o trabalho pesado. Volvi à la cocina, pero nu para trabalhar. Agarré mi bolso, miré mi brazo que ya tenía una ampolla roja formándose y recordé que todavía tenía el billete de lotería dentro de la cartera. Había revisado los números la noche anterior. $10,000. No se lo conté a nadie. Ni siquiera sé por qué. Tal vez porque en el fondo ya sabía que ese dinero era mi escape. Me senté un momento en la silla cerca de la estufa. Respiré hondo y ahí decidí. Se acabó. No iba a esperar el pastel. No iba a cantar cumpleaños. Me iba a ir. Y si alguien notaba mi ausencia, lo cual dudo que supiera, que me fui porque me cansé. Cuando volví a la sala con el bolso al hombro, nadie se dio cuenta al principio. Todos estaban tomándose fotos con el pastel, riendo, subiendo cosas a Instagram. Me paré en la puerta. Miré esa escena una vez más y pensé, esto es la última imagen de esta vida que voy a guardar. Y tal vez eso duela después, pero ahora solo sentí alivio. Fui hasta Roberto, interrumpí su conversación con Diana, que ni siquiera me miró, y le dije con la voz más tranquila que pude, me voy, y quiero el divorcio. Solo eso. Él se rió. Pensó que era una broma. Viviana resopló, diciendo que yo solo quería arruinarle la fiesta a su hijo. Pero no discutí. No lloré. Solo me fui. Tomé un autobús hasta el hospital. No le conté a nadie. No avisé. Solo fui a atenderme la quemadura que ya me ardía y empezaba a doler más de lo normal. La doctora me preguntó qué había pasado y le mentí. Dije que fue un accidente con café. No tenía energía para explicar. Después de eso, fui directo a un hotelito sencillo, cerca de la terminal de autobuses. Saqué el celular, miré las fotos que estaban subiendo y ya habían borrado mi presencia de la fiesta en las redes sociales. Era como si nunca hubiera estado ahí, como si nunca hubiera existido. A la mañana siguiente, desperté con una extraña ligereza. Mi brazo todavía dolía, pero me sentía diferente. Había dormido poco, la cabeza llena, pero por primera vez en años, desperté sin que nadie me dijera que me levantara para hacer café o resolver algo. Me senté al borde de la cama y me quedé unos minutos mirando por la ventana. El sol entraba despacio. Saqué el billete de lotería de la cartera y volví a mirar los números. Ahí estaban. Era real. $10,000. Y yo ahí, sola, en una habitación con olor a desinfectante, pero sintiendo una libertad que jamás había conocido. Fui a una cafetería sencilla que estaba en la esquina y pedí un café con leche y un pan tostado. Me senté y me puse a observar el movimiento de la calle. Parecía un mundo nuevo, aunque fuera la misma ciudad de siempre. Empecé a pensar qué hacer. Volver a casa no era una opción. Volver sería morirme un poco cada día otra vez. Llamé a una inmobiliaria y pregunté por departamentos pequeños en alquiler. Le dije a la mujer que quería algo chiquito, solo para mí. Me preguntó cuántos ambientes, si necesitaba cochera. Me reí. Le dije, señora, solo necesito un techo. Y silencio. Encontré un departamento pequeño, en un edificio viejo pero bien cuidado. Una habitación, un baño, un pequeño living con cocina integrada. Entré y miré alrededor con un nudo en la garganta. No tenía casi nada, solo una pileta vieja, un colchón en el suelo y una heladera chica. Pero era mío. Por primera vez, un espacio donde nadie iba a gritarme, pedirme cosas, ni hacerme sentir menos. Pasé el resto del día buscando documentos, abriendo una cuenta bancaria para depositar el premio, comprando algunas cosas básicas. Un ventilador, una olla, jabón. Fui armando mi nido de a poco, a mi manera. Esa noche me senté en el colchón comiendo fideos instantáneos y tomando agua en un vaso descartable. Y aún así, me sentí en paz. Agarré el celular y por impulso entré al perfil de Viviana. Ahí estaban las fotos de la fiesta. Roberto y Diana bailando. Noé abrazándola. Un montón de comentarios de amigos elogiando a la nueva abuela tan presente. Dolió mucho. Pero esta vez no lloré, no insulté,
Solo respiré hondo. Cerré la aplicación y entendí que ese dolor iba a pasar, que era el duelo de toda una vida sirviendo a los demás y olvidándome de mí. 2 días después, empecé a notar que ya estaban hablando de mí por detrás. Una amiga del grupo de la iglesia me escribió preguntando si era cierto que yo había abandonado a la familia en plena fiesta. Me dijo que escuchó por ahí que estaba teniendo una crisis de celos por culpa de Diana. Me reí sola. Así que eso era lo que estaban diciendo, que yo era una vieja desequilibrada, amargada, que no aceptaba el pasado de mi marido. Me dieron ganas de responder con rabia, de gritarle al mundo todo lo que viví, pero preferí callar, al menos en ese momento. Necesitaba reconstruirme primero, pero no pasó mucho tiempo hasta que entendí que no podía quedarme en silencio. La gota que colmó el vaso fue un video que Viviana publicó, editado, donde solo se veía la parte en que yo salía furiosa de la fiesta. Comentarios diciendo que estaba fuera de sí, que era una vergüenza para Noé. Ahí sentí algo dentro, una fuerza rara, como si todo el silencio que había guardado durante décadas explotara de golpe. Encendí la cámara del celular, me senté en la silla de plástico de mi pequeño departamento y empecé a grabar. Sin maquillaje, con el brazo aún marcado por la quemadura y la voz firme. Me llamo Carlota, tengo 67 años y durante mucho tiempo fui invisible dentro de mi propia casa. El video no tenía edición, ni filtros, ni música de fondo. Solo yo, contando cómo había sido mi vida desde que me casé con Roberto, cómo pasé de ser una joven con sueños a convertirme en la señora que todos daban por sentada. Hablé de la fiesta, de la quemadura, de cómo me trataron como si yo hubiera sido una molestia en vez de la persona que sostuvo esa familia durante décadas. No pedí lástima ni quise atacar a nadie. Solo quería hablar. Y lo hice. Publiqué el video en mi perfil sin esperar nada. Cerré el celular y me fui a dormir con el estómago apretado. A la mañana siguiente tenía decenas de mensajes. Mujeres que no conocía me escribían para decirme que se sentían igual, que también habían pasado años en silencio, cocinando, criando hijos, aguantando desprecios. Algunas lloraban conmigo a través de audios, otras me contaban sus historias. El video se había compartido más de lo que imaginé, y aunque me sentía expuesta, algo dentro de mí se acomodaba. Por primera vez tenía voz, y no una voz para servir o pedir permiso. Una voz que hablaba de mí, por mí, y que otras estaban escuchando. Pasaron unos días y la historia tomó fuerza. Algunas páginas de mujeres mayores empezaron a compartir mi video. Incluso una periodista me escribió para pedirme una entrevista. Yo no buscaba fama, ni escándalo. Solo necesitaba que alguien entendiera. Acepté hablar, pero con mis condiciones, sin victimizarme, sin editar mis palabras. Y cuando la nota salió, recibí aún más mensajes. Muchas me agradecían por decir lo que ellas no podían. Empecé a sentir que tal vez no estaba tan sola como había creído toda mi vida. Mientras tanto, Roberto y Diana ya eran la parejita del momento en el barrio. Subían fotos juntos, salían a caminar como si fueran adolescentes. Él incluso puso en su estado de WhatsApp una frase que decía: "El amor siempre encuentra el camino". Ridículo. Pero lo peor fue ver a mi nieto Noé en un video llamando a Diana abuela oficial. Me rompió. No por celos, sino porque entendí que estaban tratando de borrarme, como si yo nunca hubiera existido, como si 67 años de vida pudieran ser reemplazados por una mujer que apareció después de décadas. Fue ahí cuando decidí no dejarles el espacio tan fácil. Comencé a grabar más videos, no para atacar, sino para contar. Hablaba de cómo había sido mi día, de lo que estaba aprendiendo a nacer sola, de mis pequeñas conquistas. El primer día que me animé a tomar un bus sin pedirle indicaciones a nadie. La primera vez que cociné solo para mí, sin apuro, sin tener que agradar a nadie. El día que me compré un vestido solo porque me gustaba y no porque era práctico. Empecé a mostrar que se puede empezar de nuevo, incluso cuando ya nadie cree en ti. Y, para mi sorpresa, la gente lo empezó a seguir. Un día, una mujer joven me escribió desde México.
Me dijo que había compartido mi historia con su madre y que juntas estaban hablando por primera vez de cosas que nunca se animaron a decirse. Me emocioné tanto que lloré frente al celular. Era raro. Después de tantos años sin que nadie me escuchara, ahora había personas pendientes de lo que yo tenía para decir. Me convertí sin querer en una especie de referente, no de sabiduría ni de consejos de vida, solo de alguien que se cansó de callar, y eso, por alguna razón, inspiraba a otras. Con parte del dinero del premio de lotería, doné una cantidad a un refugio de mujeres que habían salido de relaciones abusivas. Fui hasta el lugar y hablé con algunas de ellas. Escuchar sus historias me removió todo por dentro. Algunas eran más jóvenes que mi hija, pero ya cargaban el mismo cansancio que yo. Me miraban con una mezcla de ternura y fuerza. Una de ellas me dijo: «Usted es la prueba de que no es tarde». Me quedé en silencio, tragando lágrimas. Tal vez nunca había sido un modelo para nadie, ni siquiera para mí misma, pero ese día sentí que algo había valido la pena. También usé parte del dinero para amoblar mi pequeño departamento. Nada lujoso, una cama cómoda, una mesa decente, un sillón donde pudiera sentarme a leer o simplemente descansar sin que nadie me interrumpiera. Compré plantas, puse cortinas amarillas que dejaban pasar la luz. Cada detalle era mío, elegido por mí, no por necesidad, no para agradar, no porque era lo que debía hacer. Por primera vez en mi vida, me estaba construyendo un hogar, no una casa para servir, sino un espacio para existir en paz. Un sábado por la tarde, mientras tomaba un mate en el balcón, Roberto me llamó. No contesté. Mandó un mensaje de voz. Decía que extrañaba nuestra rutina, que las cosas con Diana no eran como había imaginado, que Noé preguntaba por mí a veces, que tal vez podríamos hablar tranquilos. Sentí un nudo en el estómago, no de amor ni de nostalgia, sino de rabia contenida, esa costumbre que tienen algunos hombres de creer que una mujer espera eternamente, que siempre va a estar ahí. Me tomó todo de mí no responderle con insultos. En vez de eso, simplemente lo bloqueé. Esa misma noche, subí una foto a mis redes. Era yo, sonriendo, con una blusa nueva y el pelo suelto. Escribí: «No estoy esperando a nadie. Estoy viviendo por fin para mí». Y fue como una explosión. Cientos de comentarios, mujeres de todas partes compartiéndola, agradeciéndome por recordarlas que merecen algo mejor. Nunca imaginé que a esta altura de la vida iba a estar recibiendo tanto cariño de gente desconocida. Me dolía saber que había tenido que tocar fondo para llegar a esto, pero también entendía que sin esa caída yo seguiría invisible, ahí, sirviendo chocolate caliente en cumpleaños donde ni mi nombre importaba. Un par de semanas después, Viviana me escribió. No fue para pedirme disculpas, claro, fue para pedirme explicaciones. Me decía que la estaba dejando mal con la familia, que mis publicaciones eran innecesarias, que estaba exagerando todo lo que había pasado. Me costó no reírme. Años ignorando mis lágrimas, mis esfuerzos, mis silencios, y ahora se preocupaba por cómo la hacía quedar. Le respondí con un mensaje breve: «Cuando quieras hablar como hija, acá estoy». Pero no vuelvas a exigirme nada como sirvienta. No contestó más. Y, sinceramente, sentí alivio. La verdad es que me dolía más Noé que ellos. Él era solo un niño, criado por gente que le enseñó a tratarme como mueble. A veces me preguntaba si me recordaría, si pensaría en mí cuando se iba a dormir, si extrañaría mis cuentos o los panqueques que le hacía los domingos. Pero decidí que no iba a buscarlo. No quería ser esa abuela que ruega migajas de amor. Si algún día él crecía y se preguntaba por mí, ya habría suficiente de mi historia circulando por ahí para que supiera la verdad. No una verdad perfecta ni heroica, pero sí honesta. Y eso era lo único que quería dejarle. Una tarde decidí hacer algo que nunca me había permitido: viajar sola. Elegí un lugar cercano, un pueblito con termas naturales y calles tranquilas. Reservé 3 noches en una posada sencilla. Armé una valija pequeña y me fui. Nadie supo. No avisé a nadie. Fue la primera vez en décadas que hice una valija sin pensar en lo que
Otros iban a necesitar. Caminé por la plaza, comí helado a las 10 de la mañana, me metí al agua caliente y me quedé ahí, en silencio, mirando el cielo. Y no pensé en Roberto, ni en Viviana, ni en lo que dirían. Pensé en mí, en cómo me había olvidado de existir. Allí conocí a una señora llamada Norma, de mi edad, que también estaba sola. Nos pusimos a charlar en el desayuno y terminamos compartiendo caminatas, meriendas y hasta confesiones. Me contó que había enviudado hacía 3 años y que apenas ahora se animaba a salir sin sentir culpa. Hablamos sin apuro, sin pretensiones. Solo 2 mujeres redescubriéndose. Intercambiamos teléfonos. Al despedirnos me dijo: «No estás sola, Carlota. Somos muchas, solo que a veces no sabemos dónde estamos». Esa frase me quedó grabada. Me recordó que no era un bicho raro, que simplemente estaba, al fin, viviendo. Al volver del viaje, sentí que algo había cambiado definitivamente en mí. No era solo que había descansado o conocido a alguien amable. Era la certeza de que yo no quería volver jamás a la vida que tenía antes. Empecé a decir más que no, a poner límites. Una vecina del edificio me pidió ayuda para cuidar a su nieta, ya que usted está sola todo el día. Y le dije que no podía. Me miró con cara rara, como si una mujer de mi edad tuviera la obligación de estar disponible para todo el mundo. Pero no me importó. Aprendí que no tenía que justificarme. No más. Poco a poco, mis redes empezaron a crecer. Mujeres me mandaban fotos de sus nuevas vidas. Una que se había separado y empezaba a estudiar. Otra que se mudaba a una pieza sola con su perro. Otra que se había animado a decirle al marido que no quería más humillaciones. Cada mensaje era como un espejo. Me sentía parte de una ola silenciosa que empezaba a hacerse ruido. Nunca fui buena con la tecnología, pero aprendí lo básico. Y lo usaba no para vender una vida perfecta, sino para mostrar que, incluso con miedo, incluso con años de silencios encima, se puede empezar. Una mañana, mientras barría el balcón, me crucé en la entrada del edificio con Diana. No sé qué hacía ahí. Tal vez había ido a visitar a alguien, o quizás fue casualidad, pero me miró como si esperara que yo bajara la cabeza. No lo hice. Me mantuve firme. La saludé con un simple «buen día» y seguí mi camino. Sentí su mirada en mi espalda, como si no pudiera creer que yo todavía existía fuera de la casa de Roberto. Fue un momento pequeño, pero poderoso. Me di cuenta de que ya no me afectaba como antes. Ella podía tener a Roberto, las fotos, la familia entera si quería. Yo tenía algo mejor: paz. Ese mismo día, publiqué un video hablando sobre cómo dejar de pedir permiso para vivir. Conté lo de Diana, sin nombres, claro. Conté cómo me había sentido invisible por años y cómo muchas veces las mujeres de nuestra edad creen que ya es tarde para cambiar. Ese video fue uno de los más compartidos. Recibí comentarios de hijas, nietas, sobrinas diciendo que iban a mirar distinto a sus madres y abuelas. Algunas decían que querían pedir perdón, otras que querían empezar de nuevo con ellas. Lloré leyendo cada uno. Pensé en Viviana, en si alguna vez me vería con los ojos de esas jóvenes. Un domingo a la tarde, recibí una videollamada inesperada. Era Noé. Me quedé paralizada unos segundos antes de contestar. Tenía miedo de lo que fuera a decirme, o de que solo fuera un impulso de Viviana. Pero cuando atendí, lo vi ahí, con su carita que ya estaba más grande. Me dijo: «Hola, abuela Carlota», y se me aflojó todo el cuerpo. Me preguntó si estaba enojada con él. Le dije que no, que a él nunca podría tenerle rabia. Me contó que extrañaba mis panqueques, que en casa nadie los hacía como yo. Hablamos 10 minutos. Me bastaron para saber que algo de mí seguía vivo en él. Después de cortar, lloré, pero no fue una tristeza amarga. Fue una mezcla de alivio, de esperanza y de ese amor profundo que no desaparece aunque lo maltraten. Noé era solo un niño atrapado en el ruido de los adultos. No tenía la culpa, y aunque sabía que no podía forzar las cosas, me prometí estar ahí si él algún día necesitaba otra conversación. No como la abuela olvidada, sino como la mujer que un día dijo basta y empezó a escribir su historia, sin gritos, sin reclamos, solo con la verdad y el coraje que me costó toda una vida encontrar.
Pasaron los meses y mi historia dejó de ser novedad, pero no dejó de importar. Algunas personas del barrio que antes me ignoraban empezaron a tratarme con más respeto. Me saludaban con una sonrisa, me preguntaban cómo estaba. No necesitaba ser famosa ni reconocida, pero sí se sentía bien no ser invisible. Empecé a dar pequeños talleres en un centro comunitario para mujeres mayores. Hablábamos de todo, de lo cotidiano, del miedo a envejecer solas, de las ganas de empezar cosas nuevas. Era un espacio libre, sin juicio, y en cada encuentro veía cómo los ojos de muchas se encendían, aunque fuera un poco. Nunca fui psicóloga, ni líder de nada, pero había algo en mí tostese, hablar desde la experiencia, sin máscaras, que tocaba a las demás. Una señora me dijo una vez, «Es que usted habla como nosotras pensamos, pero no nos atrevemos». Esa frase me acompañó durante mucho tiempo. No quería que me pusieran en un pedestal, ni que me vieran como ejemplo de nada. Solo quería que supieran que se puede romper con una vida que nos ahoga, que no estamos condenadas a servir hasta el último día, que también podemos elegirnos, aunque nos hayan enseñado toda la vida a no hacerlo. Un día me crucé con Roberto en la puerta del supermercado. Iba solo, con la camisa arrugada y cara de pocos amigos. Me miró sorprendido, como si no esperara verme ahí, arreglada, con mi bolso de colores y mis compras justas. Me saludó con ese tono apagado, de quien no sabe qué decir. Yo le respondí con un hola corto y seguí, pero él me alcanzó. Me dijo que las cosas con Diana no habían funcionado, que nada era lo mismo sin mí, que extrañaba nuestra vida. Me quedé mirándolo unos segundos. Antes, esa frase me habría hecho temblar. Ahora, me dio pena. Le dije que ya no éramos los mismos, que yo tampoco era la de antes, que esa vida que él extrañaba no me hacía feliz a mí. Me pidió que al menos pensara en empezar de cero. Le respondí que yo ya había empezado de cero y que me gustaba. Vi en sus ojos una mezcla de enojo, sorpresa y vergüenza. No estaba acostumbrado a que yo pusiera límites. No lo había hecho en 40 años, pero ahora sí. Y aunque su reacción fue dar media vuelta y marcharse sin despedirse, sentí que algo cerraba, como una puerta que llevaba mucho tiempo entreabierta y por fin se trancaba del todo. Esa noche, al llegar a casa, me serví una copa de vino y me senté en mi sillón favorito, el que da directo al ventanal. Puse música suave y cerré los ojos. No era una celebración por lo que le había dicho a Roberto, era otra cosa. Era una especie de paz interna, como si por fin mi cuerpo y mi mente estuvieran sincronizados. Pensé en la Carlota de hace un año, esa mujer que se escondía en la cocina para llorar en silencio. Pensé en la Carlota que ahora podía decir no, que tenía voz, que no necesitaba permiso para existir. Me abracé a mí misma, literalmente, y no me sentí ridícula. Al día siguiente me desperté temprano y salí a caminar. Había un aire fresco, de esos que acarician más que enfrían. Pasé por una librería y me compré un cuaderno. Empecé a escribir sin objetivo claro, lo que sentía, lo que recordaba, lo que soñaba. Escribir me ayudó a ordenar el caos interno, a entender que mi historia no era solo dolor, también había risas, había fuerza, había belleza en medio de tanto abandono. Empecé a escribir como quien se reconstruye, página por página, sin apuro, sin esperar aprobación, porque entendí que a veces sanarse no es volver a lo que uno era, sino permitirte ser quien nunca te dejaron ser. Con el tiempo ese cuaderno se llenó, y empecé otro, y después otro. Algunas amigas me decían que tenía que publicarlo, que era como un diario de resurrección. Yo no lo veía así. Para mí era una conversación conmigo misma, con esa parte de mí que había sido silenciada por años. Pero un día me animé a leer un fragmento en uno de los talleres del centro comunitario. Cuando terminé, hubo silencio, largo, hasta que una mujer dijo, «Gracias por decir lo que nunca supe cómo poner en palabras». Esa frase me emocionó más que cualquier elogio. Sentí que mi dolor, mi historia, podía tener sentido si ayudaba a otra a despertar. Fue así como empecé a pensar en la idea de compartir mi historia más allá de las redes, no por fama ni por revancha, sino porque me daba cuenta de que muchas mujeres necesitaban saber que no estaban solas,
que no eran locas por sentirse agotadas, que no eran malas madres por querer un espacio propio, que no eran egoístas por querer vivir su propia vida después de tantos años sirviendo. Empecé a seleccionar algunos textos, a organizarlos. Pensé en ponerle un nombre, y lo supe enseguida. La mujer que no se fue, porque nunca la habían visto llegar. Mientras preparaba el material para ese pequeño libro, volví a repasar momentos que me dolieron más de lo que había querido aceptar, como el día en que le conté a Roberto que me sentía sola y me dijo que eso era normal en el matrimonio, o aquella vez que Viviana me gritó frente a Noé porque no encontraba su blusa planchada. Recordé todos esos episodios que en su momento tragué, como quien se acostumbra al veneno diario. Escribirlos fue como limpiar una herida que nunca había dejado de sangrar. Dolía, sí, pero también era liberador. Ya no me estaba contando cuentos para justificar lo injustificable. Al mismo tiempo, empecé a salir más, a veces sola, a veces con otras mujeres del grupo. Íbamos al cine, a ferias de libros, a tomar un café sin tener que pedir permiso ni dar explicaciones. Me sentía viva, me sentía nueva y sobre todo me sentía acompañada. Ya no era esa señora callada que caminaba con la cabeza baja. Ahora caminaba erguida, con ropa que me gustaba, con los labios pintados aunque fuera martes a la mañana. La gente me miraba distinto, no por mi apariencia, sino por la energía. Era como si al fin el mundo se hubiera dado cuenta de que yo existía. Pero lo más importante, yo también lo había hecho. Una tarde, mientras esperaba mi turno en la peluquería, escuché a dos mujeres hablar sobre un video que se había vuelto viral hacía meses, de una señora que se había ido de la fiesta de su nieto y había pedido el divorcio en 1800. Plena cena, una de ellas dijo: «Esa sí que tuvo ovarios». No sabían que era yo. No dije nada. Sonreí por dentro, no por orgullo, sino por entender que mi historia ya no me pertenecía solo a mí. Era parte de algo más grande, de algo que se había movido en muchas otras sin que yo lo buscara. Y eso tenía un valor inmenso. El día que salió impreso mi primer cuaderno, fui hasta la imprenta a buscar los ejemplares con las manos temblando. Tenía miedo de verlo, de leerme desde afuera, de enfrentar en papel todo lo que había vivido. Pero cuando lo tuve en las manos, sentí una especie de reconciliación, no conmigo misma, porque eso ya lo había empezado a trabajar, sino con esa mujer que fui por tantos años, la que soportó lo insoportable, la que cayó tanto, la que creyó que el amor era sinónimo de servidumbre. La miré en esas páginas y no sentí vergüenza, sentí ternura, porque ahora sabía que ella también había hecho lo mejor que pudo. Decidí organizar una pequeña presentación en el centro, comunitario, sin pretensiones. Pensé que vendrían algunas amigas del grupo y quizás un par de vecinas. Pero ese día, la sala se llenó. Mujeres de todas las edades, algunas que me seguían por redes, otras que solo venían a escuchar. Me temblaban las manos cuando me paré frente a ellas con el librito en la mano. Les dije que no era escritora, que no traía respuestas, que solo quería compartir una historia que podría haber sido la de cualquiera, y lo fue. Cada vez que alguien asentía, que lloraba, en silencio o que aplaudía con fuerza, lo entendía más. Después de leer un fragmento, una mujer se levantó y me abrazó. No me dijo nada, solo me abrazó, largo, apretado, como si necesitara sostenerse. Fue un momento tan poderoso que se hizo silencio en la sala. Muchas empezaron a llorar, yo también. No de tristeza, sino de algo más profundo, reconocimiento. Ahí entendí que las palabras que una pronuncia desde lo vivido pueden abrir puertas en otras, y que eso, a veces, es más fuerte que cualquier justicia o venganza. Era la primera vez que no me sentía sola en una sala llena de gente. No estaba sirviendo café, estaba siendo escuchada. Después de esa presentación, empecé a recibir invitaciones para hablar en otros espacios, centros de día, radios comunitarias, incluso una universidad me escribió para participar en una charla sobre mujeres y envejecimiento. Yo, que durante décadas no podía hablar ni en la mesa de mi casa sin que alguien me callara, ahora tenía un micrófono en la mano. Al principio me daba vergüenza, me sentía fuera de lugar,
pero bastaban unos minutos para que se me pasara, porque cada vez que contaba mi historia, había alguien que la necesitaba, y eso me empujaba a seguir. Un día, saliendo de una charla, me crucé con una joven que me dijo: «Mi mamá se fue de casa después de ver uno de tus videos. No sabes cómo le cambió la cara». Me quedé sin palabras. Pensé en cuántas veces una cree que sus actos no valen nada, que está sola, que ya es tarde. Pero no, nunca es tarde para cambiar la cara, para cambiar la vida. Esa chica me abrazó con fuerza y se fue. Yo me senté en un banco de plaza y lloré. Me di cuenta de que todo el dolor, toda la vergüenza, todo lo que me hizo sentir pequeña durante años, había servido para algo, y eso sanaba. Con el correr del tiempo, también volví a mirar hacia adentro. Empecé terapia, no porque estuviera rota, sino porque entendí que sanar también es entenderse. Hablé por primera vez de cosas que había enterrado tan profundo que ni yo las recordaba bien. Las veces que me sentí usada, los momentos en que tuve ganas de gritar y no me animé, las palabras que nunca dije. Descubrí que muchas veces me culpé a mí misma por no haber reaccionado antes. Pero la terapeuta me dijo algo que no voy a olvidar. Una no puede defenderse si no sabe que merece defensa. Y eso me atravesó. Empecé a perdonarme. No de golpe, no mágicamente, pero empecé. A veces me encontraba lavando los platos y recordaba una escena vieja de Nitison, esas que me hacían arder el pecho. Y en vez de odiarme por haberla soportado, me decía: «Hiciste lo que pudiste». Aprendí a abrazar a esa Carlota pasada, torpe, sumisa, asustada, porque sin ella no estaría donde estoy. Ya no quería esconder mis años, ni borrar mis arrugas, ni maquillar mi historia. Cada línea en mi cara tenía un motivo, y ahora que podía mirarme al espejo y reconocerme, no quería cambiar nada. Una tarde cualquiera, mientras regaba las plantas del balcón, escuché que alguien tocaba timbre. Era Viviana. No la había visto desde aquella última vez en la fiesta. Estaba más flaca, con cara de pocas horas de sueño. Me dijo que necesitaba hablar. Dudé, pero la hice pasar. Se sentó en el borde del sillón como si no supiera dónde estaba. Me dijo que había visto mis videos, que había leído partes del cuaderno, que al principio estaba furiosa conmigo, pero que ahora entendía. Me pidió perdón, no con lágrimas ni con grandes discursos. Solo dijo: «No supe ver todo lo que hiciste por mí». No le dije que estaba todo bien, porque no lo estaba, pero le agradecí por haber venido. Le hablé con calma, le conté lo que había sentido todos esos años, lo sola que me había sentido incluso rodeada de ellos. Ella escuchó, por primera vez me escuchó, y no discutió, no se defendió, solo asintió, lloró un poco y me pidió un abrazo. Nos quedamos un rato en silencio. Yo no sabía si ese momento iba a cambiar nuestra relación para siempre, pero sí sabía algo. Ese día, por fin, estábamos hablando de verdad, no madre e hija en automático. Dos mujeres cara a cara, reconociéndose. Después de esa visita, Viviana empezó a aparecer más seguido, no para que la atendiera, ni para descargar sus problemas. Venía a compartir un café, a contarme cosas, a preguntarme cómo estaba yo. Al principio me costaba relajarme. Mi cuerpo estaba entrenado para estar alerta, para servir, para no molestar. Pero poco a poco empecé a disfrutar esos encuentros. Hablábamos sin gritos, sin órdenes, sin exigencias. Me traía fotos de Noé, me contaba que preguntaba por mí. A veces me pedía permiso para leer partes del cuaderno. Yo le decía que sí, pero solo si estaba lista para ver a su madre como nunca antes. Noé vino a visitarme una tarde. Se quedó un rato largo, me ayudó a preparar panqueques y me pidió que le contara cuentos como antes. Lo vi distinto, más tranquilo, más conectado. Me abrazó fuerte al irse, y esa noche cuando me acosté lloré, pero ya no eran lágrimas de vacío, eran de reconstrucción, de esos pedazos que vuelven a encajar, aunque de otro modo. No esperaba volver a tener la familia ideal porque ya no creía en eso, pero sí empezaba a creer en vínculos nuevos, más honestos, sin máscaras, en relaciones que nacen después del terremoto, cuando ya no queda nada que fingir. Con el tiempo, incluso algunas amigas de mi generación empezaron a preguntarme
cómo había hecho para dar el paso. Algunas decían que admiraban mi valentía, pero que ellas no se animaban. Yo les decía que no fue valentía, fue desesperación, que no me fui porque era fuerte, sino porque ya no podía seguir siendo débil, que no había una fórmula, que cada una tiene su límite, su dolor, su momento, pero que, si un día se encuentran llorando en silencio en un baño mientras la fiesta sigue afuera, tal vez ese sea el día, y que no pasa nada si deciden elegir otra cosa. No todos entendieron mi cambio. Algunas personas se alejaron, me criticaron, dijeron que estaba en una etapa rara o que ya se me iba a pasar. Y está bien, no necesitaba la aprobación de todos. Aprendí que cuando una mujer decide priorizarse, incomoda, porque rompe con esa idea de que estamos para servir, para callar, para sostener a los demás sin que nadie nos sostenga. A mí ya no me interesaba ser la señora correcta. Quería ser Carlota, con todo lo que eso implicara. Y si eso molestaba, era una señal de que iba por buen camino. Un día cualquiera, abrí mi correo y encontré una invitación a participar en una mesa de debate en un evento nacional sobre mujeres mayores y visibilidad. Me quedé mirando la pantalla largo rato. Nunca había estado en algo así. Dudé. Pensé que era demasiado para mí, que había mujeres más preparadas, con títulos, con discursos más elocuentes. Pero después pensé en esa Carlota que servía empanadas en silencio mientras otros se reían sin verla, y le dije que sí. No por ambición, por justicia, por todas las veces que me callé, por todas las otras que todavía no se animan a hablar. Cuando me subí al escenario mis manos temblaban. Había más gente de la que imaginé. Me ajusté los lentes, respiré hondo y hablé, no con frases complicadas ni estadísticas. Hablé de mí, de lo que significa vivir para otros hasta que una mañana te das cuenta de que ya no sabes quién sos, de cómo un vaso de chocolate caliente derramado puede ser el inicio de una revolución íntima. Cuando terminé, hubo aplausos, pero lo más fuerte fue ver a una señora mayor, sentada en primera fila, llorando bajito y diciendo gracias con los labios. Esa imagen me la llevé para siempre. Después de esa conferencia, entendí que mi vida ya no iba a volver a ser pequeña, no porque me creyera más, sino porque ya no cabía en los rincones donde me habían metido. Empecé a recibir propuestas para escribir columnas, grabar audios, hasta colaborar en una serie documental sobre mujeres silenciadas. Algunas cosas acepté, otras no. Elegía con calma, sin apuro. Ya no estaba corriendo detrás del tiempo perdido. Estaba construyendo algo nuevo, a mi ritmo, y eso era más valioso que cualquier aplauso o reconocimiento público. Lo hacía por mí y por las que vienen atrás. Un día, mientras ordenaba mi ropa, encontré una vieja blusa que había usado en el cumpleaños de Noé, aquella fiesta. La miré largo rato, no por nostalgia, sino para recordarme que esa mujer que la usó ya no estaba, que había sido necesaria, sí, que había hecho lo que pudo, pero que ahora era otra. No la tiré, la doblé con cuidado y la guardé en una caja junto con otras cosas de mi pasado, no como un ancla, sino como testimonio, para no olvidar de dónde vengo, para no permitirme nunca más volver a esa versión de mí que solo vivía para agradar. También empecé a hacer algo que nunca pensé, viajar sola a lugares que siempre había querido conocer y que nunca me quedaban cómodos para la familia. Visité el mar, caminé por sierras, vi puestas de sol sin tener que sacar fotos para otros. Me sentaba en cafés y escribía en mis cuadernos. Observaba a la gente, escuchaba historias ajenas y por dentro me decía, estás viva. No como quien respira por obligación, sino como quien elige estar. Cada paso, cada viaje, cada pequeña aventura era un acto de amor propio, de reparación, de renacimiento. Una vez, en una playa, una chica se me acercó y me dijo, «Vos sos Carlota, la de los videos». Asentí sorprendida. Me dijo que su abuela había cambiado mucho desde que empezó a seguirme, que ahora salía más, que se animaba a hablar, que se había comprado su primer vestido en años. La chica me abrazó y me agradeció. Yo no supe qué decir. A veces olvidaba que lo que había empezado como una forma de desahogo
se había convertido en un puente para muchas otras. No era influencer, no era famosa. Era solo una mujer que se negó a desaparecer en su propia historia. Y eso bastaba. Una tarde, sentada en el banco de una plaza con mi cuaderno en las piernas, escribí una frase que después subrayé varias veces. Nunca es tarde si lo que haces te devuelve el alma al cuerpo. Me quedé mirándola largo rato. Era eso. Había pasado tanto tiempo sintiéndome hueca, apagada, obediente. Y ahora, con cada decisión que tomaba por mí, sentía cómo regresaban pedacitos de esa alma que había escondido por décadas. No necesitaba tener todo resuelto, ni una vida perfecta. Solo necesitaba seguir eligiéndome. Todos los días, en cada gesto, en cada silencio que ya no tragaba. A veces, cuando me miro en el espejo, me sorprende la mujer que veo. Hay arrugas, sí, hay marcas, pero también hay fuego. Hay una mirada distinta, más firme, más libre, más viva. Me peino con paciencia, me pongo perfume aunque no tenga a nadie que me espere, porque aprendí que no necesito testigos para valer, que mi reflejo ya no me juzga, me reconoce, me honra. Y eso, para una mujer que fue invisible durante tantos años, es un triunfo. Pequeño, silencioso, cotidiano, pero triunfo al fin. A veces me preguntan si me arrepiento de no haberme ido antes. La verdad es que no sirve mucho pensar así. Durante años no tuve herramientas ni apoyo, ni siquiera conciencia de que lo que vivía era injusto. Me enseñaron a aguantar, a servir, a no hacer escándalo. Y yo cumplí con todo eso como si fuera una misión. Pero un día no pude más. Y en vez de hundirme, elegí salir. Así que no me arrepiento, porque me fui cuando pude. Y porque hoy soy la prueba de que incluso saliendo tarde, se puede empezar de nuevo. Aunque cueste, aunque duela, aunque nadie entienda. A veces sueño con esa fiesta, pero en el sueño no me quemo. En el sueño me levanto, dejo la bandeja en la mesa y me voy caminando tranquila, con la cabeza alta, antes de que todo explote. Es como si mi mente quisiera regalarme una versión distinta de ese día. Una donde no espero el golpe para reaccionar. Y me despierto con una sensación extraña, de alivio, de poder. Porque aunque la realidad no fue así, el final sí lo fue. Me fui. Y esa decisión, aunque haya llegado tarde, fue mía. Nadie me la dio. Nadie me la permitió. La tomé sola. Y eso, a esta altura de la vida, es una victoria inmensa. Hoy mi vida es tranquila, no perfecta, no sin momentos de tristeza, pero real. Despierto cuando quiero, desayuno en silencio, leo, escribo, salgo a caminar. Ya no tengo miedo de la soledad. Aprendí que estar sola no es lo mismo que estar abandonada. Ahora me acompaño a mí misma y eso alcanza. Las pocas personas que tengo cerca están porque me eligen como soy, no por lo que puedo darles. No cocino por obligación, no limpio para ser valorada, no callo para evitar conflicto. Me habito, me respeto. Y esa es una forma de amor que antes ni siquiera sabía que existía. A veces me llegan mensajes de otras Carlota, mujeres que me dicen, gracias por hablar, ahora me animo yo. Y cada vez que leo eso, me emociono, porque sé lo que cuesta dar el primer paso, sé lo que duele abrir los ojos y ver que una vida entera fue vivida para otros, pero también sé que siempre se puede cambiar el rumbo. No importa si tenés 20, 40 o 70 años, lo importante es que ese cambio sea para una, porque si algo aprendí en todo este camino, es que nadie te va a venir a rescatar. El rescate empieza cuando decidís que no vas a seguir desapareciendo en tu propia historia. A veces me siento en el mismo sillón donde escribí mis primeras palabras y repaso mentalmente todo lo que viví, no con rencor, sino con una especie de respeto por mí misma. Sobreviví a una vida que no me eligió y tuve el coraje de elegir otra. Y si bien me dolió perder vínculos, soltar rutinas, romper con lo que los demás esperaban de mí, gané algo que nunca antes había tenido. Libertad. Libertad para decidir, para equivocarme, para cambiar de idea, para vivir sin permiso. Y esa libertad, aunque llegó tarde, me devolvió algo que pensé que ya no existía, la alegría. Hoy, cuando me preguntan cómo estoy,
Ya no digo bien, gracias, por compromiso. Digo la verdad. A veces estoy feliz, a veces cansada, a veces nostálgica, pero siempre estoy siendo yo. Y eso es lo más valioso que tengo. No necesito grandes cosas para sentirme plena. Con tener paz, con levantarme cada mañana sabiendo que no le debo nada a nadie, alcanza. Porque después de tantos años de ser invisible, hoy me miro, me nombro, me reconozco. Y aunque me haya costado toda una vida, al fin puedo decirlo sin temblar. Soy Carlota y estoy viva. No sé qué pasará mañana. No sé si mis palabras seguirán tocando a otras, si mis videos seguirán circulando, si la gente recordará mi historia. Pero aprendí que no necesito trascender para que mi vida valga. Alcanzó con haberme encontrado, con haber dejado de esperar que alguien me viera para entonces empezar a existir. Hoy me veo yo, me abrazo yo, me creo yo. Y aunque a veces duela mirar atrás, ya no hay vergüenza en mi historia, solo memoria y una fuerza que se fue construyendo con cada basta que me atreví a decir. Si estás leyendo esto y sentís que es tarde para cambiar algo, te lo digo con todo mi corazón. No lo es, nunca lo es. No importa cuánto tiempo hayas pasado callando, sirviendo, aguantando, siempre se puede elegir otro camino, aunque tiemble, aunque duela, aunque no te crean, porque hay algo más fuerte que todo eso, tu voz, y cuando por fin la soltás, no hay vuelta atrás. Así empezó mi nueva vida, no con fuegos artificiales, no con grandes gestos. Empezó con una quemadura, con una humillación, con una verdad que ya no quise seguir negando, y terminó, al fin, con mi libertad.